Podbox. Bienvenidas a un espacio libre de etiquetas y prejuicios. Donde cuestionamos todo. En este espacio, Flor nos comparte historias de personas que transforman vidas, reconociéndoles que su poder está en la fuerza de su voz. Esto es Voces sin filtro. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Hoy tenemos a una invitada muy especial en este segundo episodio de esta primera temporada, que es Saskia Niño de Rivera. Bienvenida, Saskia. Gracias, Flor. Gracias. Hoy vamos a tocar temas muy importantes y yo creo que dándole seguimiento un poquito al primer episodio que tuvimos con Eufrosina. Uh-huh. Y pues primero que nada... Eufro es lo máximo. Sí. Es lo máximo. Y aparte ella se identificó perfecto con en el Voces sin filtro, porque ella decía, yo soy así. Ella, sí, ella no tiene... Sí. Ella hay que cuidarla más bien, que no le vayan a hacer algo algún día por los pantalones que tiene. Exacto. Uh-huh. Entonces, como para seguir dándole un poquito de continuidad al tema de las mujeres, sí. Mujeres en prisión, del sistema de justicia que hay en México, si es que hay justicia, platícanos un poquito de ti. Tu intro, tu presentación. Bueno, pues yo soy Saskia Niño de Rivera, gracias por tenerme en este espacio. Vengo de una endodoncia, entonces si estoy hablando chistoso es porque tengo la boca dormida y no sé cómo sacar esto adelante. Pero, bueno, soy mamá, antes que cualquier cosa, soy mamá, soy novia, futura esposa también. Me caso en unos meses de cuando estamos grabando este podcast. Soy activista, soy mexicana y amante de mi país, muy cabrón, pero muy, muy cabrón. Amo ser mexicanos, eso no lo cambiaría por nada nunca. Y toda mi vida me pasaba que cuando viajaba siempre tenía esta necesidad de regresar. Y era una sensación que no sé si le pasa a todo el mundo, pero cuando yo tocaba suelo mexicano, era como ver qué rico, ¿no? Así, qué delicia. Pero aparte cuando, no sé si a ti te pasa, pero cuando sales y de pronto hay como siempre el grupo de turistas, ¿no? Sí. Y te dicen, ¿y de dónde eres? Y como que se siente bien bonito decir, ¿no? México, de México. Sí, claro. Y todos, ¡wow! No, claro. Sí. Y voy a llevarlo más allá. A mí me pasa mucho que hay un estigma allá afuera muy fuerte de México, ¿no? Uh-huh. En México son gente morena, gente que anda en burro, uh-huh. Indígenas con sombreros y demás. Entonces, a mí es como, no, tú, así la gente me va a decir, pero tú no eres mexicana. Y es como, sí, claro. A ver, pendejo. ¿No? ¿Por dónde empezamos? O sea, sí, las pero ¿por qué no traes tu sombrero? Casi, ¿no? Y yo, no, es que no, la gente no puede ser tan imbécil, ¿no? Salen de México, ¿no? Sí, aparte, sí. O sea, te alcanza para salir de México, no están jodidos todos ahí. O sea, unos estigmas muy cabrón, ¿no? Sí. Pero yo porto mi bandera con mucha honra. De hecho, tengo aquí tatuada la bandera en rosa porque es por las mujeres caídas. Y sí, soy mexicana y con mucha honra y amo mi país y no sé qué tendría que pasar para que yo deje de querer a mi país, la verdad. No, pues yo creo que más que cuando uno deje de existir, ¿no? Sí, yo creo que sí no hay... Sí. Digo, y de repente me duele mucho, ¿no? México y me toca vivir un México... Es muy chistoso porque la gente luego me dice, ay, ¿has ido a, no sé, güey, a Chihuahua? Sí, conozco todas las cárceles de Chihuahua, ¿no? ¿Has ido a donde quieras? Y sí, conozco todas las cárceles del este. Desconozco a mi país por sus cárceles. Sí. He viajado también mucho por mi país, pero, o sea, por ejemplo, no sé, Guadalajara, una vez o dos lo conocí turisteando, sí. Y 7 en las cárceles. Sí. Entonces, realmente conozco a mi país por sus cárceles. He dedicado gran parte de mi vida a caminar las cárceles del país y me toca ver un México distinto. A veces hasta yo le digo a la banda que me rodea cómo ha de ser ver a un México sin estar tan en contacto con la violencia todo el tiempo, ¿no? O no sé si siquiera exista un mexicano o una mexicana que no se entere de lo que pasa en el país, pero es una postura
fuerte ante un México que duele mucho, pero aún así mi lealtad y mi amor por este país es incondicional. Yo creo que más bien ese dolor es como un impulso, ¿no? A querer cambiar, a querer decir, bueno, creo que no todo está perdido y si ponemos un granito de arena y si podemos hacer un cambio, siempre vas a impactar. Sí, pero... Sí, o sea, sí, pero es una sensación rara porque es como estar con una pareja tóxica, ¿no? Digo, ya que estamos en un espacio feminista, con un novio tóxico. Sí. O sea, yo, a mis amigas heterosexuales que tienen a sus novios toxísimos y están en situaciones tóxicas, llega un momento donde el dolor te rinde. O sea, llega un momento donde el dolor es como, güey, ya, o sea, no más, ¿sabes? Ya no más esta relación. A mí no me ha pasado eso con México, ¿sabes? Entonces... es una cosa como muy incondicional, muy... sí, muy, muy real. Yo creo que es un tema de conciencia también, pero no todas las personas tienen conciencia, ¿no? Es sí, creo que es... El otro día leía a Jung Pueblo y en su libro de ligereza, y tiene una frase que a mí me encanta, donde explica que cuando somos niños nos educan a ser amables, a decir gracias, a decir perdón, a pedir las cosas prestadas, a tratar con compasión al prójimo, con empatía. Somos niños que no vemos la diversidad desde un contexto negativo, es algo que se nos enseña conforme vamos creciendo. Los adultos no son los que nos enseñan ese tipo de cosas. Entonces lo que dice es como que el mexicano, no el mexicano, pero el humano, la mayoría no ha llegado a ese punto como de madurez donde puede seguir practicando estos valores que nos inculcan a muchos a lo largo de los primeros años de nuestra vida, que son los valores que necesitamos para operar en sociedad de manera segura, de manera justa, de manera empática, y se nos olvida, ¿no? O sea, nos volvemos cabrones cuando somos grandes, nos volvemos culeros, nos volvemos egoístas, no, es como, ¿qué pasa en la humanidad? Que no hay ese nivel de conciencia de esas prácticas, o sea, uno, de la naturaleza del humano, de cómo nacemos como puros, ¿no? De alguna manera, y me caga esa palabra porque se va a un contexto religioso, pero no va por ahí, ¿no? En la pureza, yo soy mamá de una niña de 5 años y tipo 1000 adultos me preguntan como, ¿y el que tengas novia, tu hija cómo lo toma? Es como, güey, mi hija no se entera, o sea, a mi hija le vale madre, o sea, ¿sabes? O sea, a mi hija le importa la felicidad, jugar, o sea, y es cabrón porque lo puedes ver reflejado en la infancia, cómo le vamos metiendo como estas ideologías a la banda. Estos prejuicios, etiquetas. 100%, que nos hacen ser luego seres no tan padres, ¿no? Y yo así a veces veo a un papá educando a su hijo a agradece, comparte, y luego ese mismo papá es un corrupto, ¿no? Y es como, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Sí. ¿No? ¿Dónde perdiste ese valor? Que aparte lo tienes, solo decides no usarlo muchas veces, ¿no? Entonces, sí, no sé cómo empezamos a hablar de esto, pero sí, no amo mi país. No es lo mismo, porque muchas veces cuando hablamos de empatía y de compasión, no sé si te pasa, pero muchas veces también la gente confunde la empatía y la compasión con la lástima. Y yo siempre digo, cuando una persona dice lástima, es como también mentarle la madre a alguien, ¿no? Es igual de feo. Es chafísima tener lástima por alguien. Hay que tener lástima por la gente culera, nada más, ¿sabes? Como de, pobre. O sea, a mí me pasa, especialmente con la banda, en mi sentido, homofóbica, ¿no? Que es como, sí me das un poco de lástima. O sea, qué lástima que tengas este prejuicio tan marcado y que te gane ese prejuicio sobre el amor o sobre la felicidad o sobre la diversidad. Esa gente a mí sí me da como mucha lástima, pero porque si entendemos la palabra lástima, es qué lástima que te estás perdiendo de algo tan padre. O sea, qué ganas tengo de... ¿Ubicas cuando quieres compartir tu felicidad muy cañón con alguien?
es como... Eso para mí es la lástima, como lamento tanto que no estés compartiendo esto. Sí, o sea, que no tengas la capacidad o que no estés queriendo tener la madurez. Sí, que no te permitas. Sí, que no te permitas, claro. Eso es muchas veces. Pero eso es una terminología y la compasión y la empatía es una cosa completamente necesaria que son emociones y valores que se necesitan para poder funcionar en sociedad, ¿no? Y a veces también confundimos la compasión y la empatía con el tema de estar o no estar de acuerdo, ¿no? Yo tengo un podcast que se llama Privados de la Libertad y entrevisto a gente que está en la cárcel. Y luego la gente y la banda me escribe y me dice, oye, ¿cómo pudiste estar enfrente de esa persona? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo no le mentaste a su madre? O cómo... Y es como... Yo puedo ser empática con cualquier persona, claro, ¿no? De hecho, uno de los capítulos que voy a sacar en el podcast es de un pedófilo. Y entrevisté a un pedófilo y es como... Ya veo los comentarios, ¿no? De cómo claro. Le hiciste, de... ¿Por qué dejas que escuchemos eso? Porque, claro, ¿cómo, no? ¿Por qué le das voz a una persona así y demás? Pero es que es empatía ante cualquier cosa. Empatía y compasión, que lo cual no implica... Porque muchas veces creemos que al ser empáticos estamos de acuerdo o apoyas o demás. O sea, yo puedo ser empática con... A mí me pasa mucho, por ejemplo, con mamás o papás de víctimas, ¿no? Que, a ver, vámonos a un caso real que está pasando ahorita mientras tú y yo estamos platicando. Es lo que pasó en Argentina. De Fernando Báez, chavo que fue asesinado, que sale del antro, ajá. Y ves las calles de... Uno cómo se crea una especie de telenovela que es durísimo, ¿no? Ver que un juicio se viralice de esa manera. Sí. Cuando estás hablando de vidas. Una vida que ya no está y 8 vidas que están en la línea también. Y yo veo las calles, hay unas escenas... de cuando dictaron la sentencia de los 8 acusados, de los 8 agresores, donde hay gente en los bares en Argentina, callada, o sea, como si fuera un partido de fútbol. Sí, la diferencia de un partido de fútbol y es nula. Y el caso de Fernando Báez, porque todos estaban así en bares, en restaurantes, reunidos en casas y así, sentados viendo la sentencia. Y yo digo... ¿Qué empatía tengo hacia los padres? No puedo imaginar la compasión que hay que tener al que te asesinen de esa manera a un hijo. Y eso no necesariamente estoy de acuerdo con que se haya celebrado de la manera que se hizo la condena perpetua que tienen allá. Pero puedes decir, sí puedo sentir esa empatía hacia esos papás que les mataron brutalmente, esa compasión a su hijo. De estos 8 sujetos que lo hicieron, aparte de la manera que lo hicieron, ¿no? Puedes ser empática y a la vez puedes no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con cómo se manejó ese juicio, no estoy de acuerdo en cómo se viralizó, no estoy de acuerdo en que la gente salga a celebrar que 8 vidas van a ser condenadas a una prisión de por vida. Porque es como lo que pasa luego en los linchamientos aquí en México, ¿no? Hay un linchamiento que uso mucho de ejemplo, pero que es el de la combi. Ahorita en la pandemia, que entra un asaltante a asaltar en una combi. Hay en su mayoría, me parece que con excepción de una persona mujer que iba con su bebé, todos los demás son hombres. Sube el asaltante, se va como hasta la parte de atrás de la combi, entonces el que estaba junto a la puerta logra salirse y lo empiezan a asaltar y uno logra como... taclearlo y lo tira al piso y entonces los demás se levantan y lo empiezan a golpear y ves cómo se regresa el que ya se había ido. Sí. Se regresa y se sube a tundarlo, ¿no? Y entonces lo matan. Mucha gente no sabe porque en ese momento lo dejaron ahí tirado y ya nunca se supo qué le pasó, pero yo investigué y el güey sí se murió. La gente celebraba, ¿no? Qué bueno que mataron a esa rata. Eran los comentarios comunes que estaban en todas las redes sociales. Y yo, entonces estamos... glorificando a 5 asesinos, porque esos son, ¿no? Son ciudadanos que mataron por sus pantalones a otra persona. ¿Sabes qué es defensa propia? No. Defensa propia es someter o matar si es que es necesario para que alguien deje de...
Pero a ese güey lo tenían en el piso en un segundo. No había necesidad ni siquiera de golpearlo. Sí, claro. Era someterlo, hablar a la policía y que se lo llevaran. Pero hay este odio, ¿no? Hay esta necesidad. Exacto. Pero lo cabrón es que la gente lo celebra. Y yo decía, qué cabrón, güey, que la gente celebre a asesinos que mataron a un asaltante. Porque si nos vamos a una cadena de qué delito es peor, si alguien que asalta o alguien que mata, sí, ¿no? Claro. Que a quien lo juzgue. Pero, o sea, a veces como que se nos cruzan los cables. Y en ese que se te cruzan los cables, no, como que no miramos lo que hay detrás, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que esa persona estuviera ahí asaltando? O sea, ¿qué fallas, por ejemplo, hay por parte del Estado, ¿no? La falta de oportunidades que quizá tuvo para llegar a eso. Claro, que esa es la parte compasiva, ¿no? Mucha gente me dice, el otro día le escribí a una activista muy conocida, feminista, y me contestó, yo no ayudo, así literal, yo no ayudo a personas que defienden delincuentes. Y yo, o sea, me da risa que la gente me vea así, ¿no? Como la defensora de los delincuentes. Es como, güey, yo no soy la defensora de los delincuentes. Yo estoy a favor de la justicia, ¿no? Y la justicia también implica el poder ver a una persona que comete un delito y decir, tienes que pagar por lo que hiciste, porque esas son las reglas de la sociedad, y tú cometiste un acto sabiendo que hay, porque si no es inimputable, claro. Pero hay una conciencia de lo que hiciste sabiendo que hay una consecuencia puntual que está en un libro que se llama el Código Penal y que tiene años o lo que sea que tenga de condena, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puedo empatizar con tu historia y que tu historia me lleve a reflexionar que sí, en efecto, hay una corresponsabilidad social del México que tenemos. Y quien crea que estamos exentos de ello está muy equivocada. Y sí lo digo así. Y no me gusta poner como que decir tú sí, tú no, está bien o está mal, porque creo que cada cosa es un mundo y quiénes somos para juzgar si algo está mal y algo está bien. Pero esa gente que desde el absoluto privilegio, y cuando hablo de privilegio no me refiero a dinero, cuando hablo de privilegio me refiero al que pudiste haber nacido en una casa donde no había violencia, al que tenías comida en la mesa de tu casa 2 o 3 veces al día, al que tuviste la oportunidad de ir a la escuela, tuviste la oportunidad de que te abrazaran en las noches y te dijeran que te aman, y crecer en el privilegio de un seno familiar donde predomina el amor y no la violencia. Eso es privilegio en este país, ¿no? Entonces, cuando digo privilegio me refiero siempre a eso, no a cómo se malusa, que es gente privilegiada, que es excesos en dinero y en demás, ¿no? Pero sí creo que es bien importante porque luego la banda, desde su privilegio, juzga desde el privilegio mutuo, ¿no? Propio. Entonces, sí, yo una chava que está, no sé, en la cárcel, hay una chava, ¿no? Con la que le estaba platicando el otro día que está en la cárcel por matar a su abuelito. Y pues tú puedes decir, ay, no, ¿cómo mató a su abuelito? Pues es que trató de violar el abuelito a la hija. Ay, bueno, pero ¿por qué no le habló a la policía? ¿O por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué no, no? O sea, güey, eso lo dices tú desde el privilegio de estar en una familia donde irte a otro lado pudo haber sido una opción, donde no sabes lo que es estar amarrada. Donde estar en tu casa es seguro. Es seguro, claro, exacto. Y en muchas casas en México no es seguro estar, ¿no? Entonces, creo que el que como mexicanos y mexicanas hagamos esa conciencia constantemente de decir, ok, esto lo estoy diciendo desde el privilegio en el que estoy parada, o lo estoy diciendo desde una genuina lugar de compasión y de empatía. Creo que eso es importante, en el aspecto de, ¿cómo te diré? Como de entendernos más como sociedad y entonces poder crecer. Y regresando al caso de Fernando Báez, perdón, rapidísimo, yo lo hablaba con una amiga, con Maga, que es argentina, que trabaja en Reinserta, en la fundación que cofunde, y ella me decía, es que me da mucha tristeza ver a la gente celebrar, porque hay que analizar que hay 8 vidas que también se fueron a la basura, y hay que analizar que pues, la cadena perpetua, ¿qué nos da? ¿A qué nos suma una sociedad de una cadena perpetua? Nada.
literal, es como la pena de muerte, ¿no? No previene el delito, no hace una sociedad mejor, no resuelve. Si lo ves como un problema, no resuelves el problema. No para nada. Entonces pero tampoco, y es algo que yo también siempre comparto, no necesitas ser o representar algo para empatizar con eso. Ejemplo, no necesitas ser mujer para empatizar con las causas de las mujeres. Sí. No necesitas ser homosexual, gay, transexual para empatizar con sus causas, claro. ¿no? Entonces yo creo que muchas veces también se confunde esto de si empatizo ya me van a etiquetar, claro. y poner esos prejuicios. Claro, de tú por qué traes esa si no es la tuya. Que eso pasa mucho en México en general, ¿no? Yo por mí, vivimos en una sociedad, yo creo, muy individualista. Nos falta pasar al pensamiento colectivo. Y ese pensamiento colectivo tiene que ver con decir, igual y no soy mujer, o igual y no soy gay, o igual y no tengo una discapacidad, o igual y no sé, ¿no? Soy sobreviviente de violencia sexual, pero tengo la capacidad empática de solidarizarme contigo. Y eso no hacemos. A mí luego me da como muchas risas. Una pregunta que me caga que me hagan, que siempre me hacen cuando me entrevistan. ¿Pero cómo empezaste esto? O sea, ¿pero cómo? No, pues porque quise, ¿no? Siempre quise que quería... La neta, siempre quise que quería ser policía y que quería ser detective. Siempre. Si yo hubiera escogido una vida distinta, o sea, si hubiera salido del closet antes en mi vida, si hubiera, tomado otras decisiones, yo me hubiera ido a trabajar a la FBI y ser agente detective de la FBI. O sea, eso ténganlo por seguro, pero mucha gente, pero la pregunta la llevan a ¿qué te pasó a ti? Exacto. Para que hoy hagas lo que hagas? Y me caga esa pregunta porque eso es lo que pasa en México. La banda espera a que le pase algo para movilizarse, claro. ¿no? Cuando la neta es que lo tenemos en nuestras narices, güey. O sea, sí, pero a ti nunca te han desaparecido a nadie, pero a ti nunca te han... ¿A poco tengo que sentir el dolor que te desaparezcan a una mamá, a una hermana, para decir... Deja de hacer algo para decir, no mames lo que ha de ser el dolor tan profundo de que te maten a una hija o que te desaparezcan a una hermana, güey. No necesitas que te pase para que... Yo alguna vez, en su momento, al principio de mi lucha, como la banda me ve como la defensora de los delincuentes, como me dicen, es como muy, muy, muy común que me pongan en la espada y la pared con situaciones. Una vez me pusieron con Isabel Miranda de Wallace en una entrevista. Y me da risa. Uno, no me avisan que va a estar. Claro. No me importa, ¿no? Yo a Isabel a título personal me cae muy bien. Pero Isabel, pues, en su momento se subió en este caballo de Saskia. No es que sea mi enemiga, pero tenemos ideales muy distintos, ¿no? Siempre con respeto y cariño y demás, pero como si defender a víctimas implicaba detestar a agresores y no querer entender más allá de lo que es la justificación de la tortura o de las cadenas perpetuas o cadenas de muertes o castraciones químicas o lo que sea, ¿no? Que luego proponen. Y yo lo primero que le dije a Isabel en esa entrevista, y me acuerdo que su cara cambió porque la desarmé un poquito, fue: lo que tú no has entendido, Isabel, es que yo tengo esta lucha por mamás como tú, ¿no? Y porque creo genuinamente que la lucha que yo estoy llevando va a hacer que existan menos mamás como tú, que hayan tenido que hacer todo para detener a los secuestradores y asesinos de su hijo, ¿no? Entonces, no se confundan. Y me pasó mucho, tienes aquí este libro de Maldita entre todas las mujeres, que fue un libro que ha sido muy disruptivo, y yo ya sabía que iba a ser muy disruptivo, no me sorprende nada, pero luego muchas mamás, es que tú no sabes lo que es perder una hija. No, pero no por ello no tengo la capacidad de empatizar, claro. Porque soy mamá y me puedo imaginar lo que es. Pero aunque no seamos mamás, empatizamos. Y a mí me pasa igual, y creo que lo que dices es muy cierto. Vivimos en una sociedad todavía muy, muy individualista. Por ejemplo, a mí me dicen, oye, tú eres activista. Yo tuve muy claro también desde muy joven
que mi pasión eran los derechos humanos. Entonces igual me decían, derechos humanos, los que defienden delincuentes, igual, ¿no? Y después ya cuando entré como a la causa de las mujeres, siempre me decían, oye, ¿qué te pasó para que tú estés en el feminismo y luches por estos temas de la violencia sexual? ¿Qué te pasó? Y yo, pues es que no tuve que pasar nada, ¿no? Ayer decía Eufrosina, y creo que lo retomo porque es algo que nos hace como clic a todas, ¿no? Porque simplemente ser mujer en este país duele. Sí. Por eso, ¿no? Entonces, sí, y muchas veces cuando dices, no, pues yo no he pasado por un privilegio, ¿no? Por tener este privilegio, no he pasado por alguna de estas situaciones. Muchas veces también tu voz, aunque seas activista, aunque trabajes y todo, muchas veces tu voz es minimizada por no haber pasado por eso, ¿no? También eso es bien duro. No nada más eso, pero yo creo que muchas veces incluso el no haber pasado por ello te hace poder ver las cosas con una lupa un poco más clara, ¿no? Yo he hablado con mamás, por ejemplo, que han perdido a sus hijas por feminicidio y sí dices, puta, qué dolor, qué cabrón, qué bueno que la tenemos en la lucha y demás, pero por el proceso de duelo en el que está, pues no la puedes en este momento sentar en una mesa a que te haga el plan nacional de trabajo para erradicar el feminicidio en México, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso de duelo en el que está nublada por el odio, el coraje, la impotencia de la injusticia, el dolor, todo eso. Y no la estoy minimizando, ¿no? Que no se vaya a malentender. Lo que estoy diciendo es, a veces, ¿no? Hay que llevar el pensamiento colectivo y hay que llevar al trabajo colectivo también. Y que la banda no se vaya al extremo, ¿no? Así que bueno, entonces que los hombres hablen por nosotros porque no son hombres y no saben lo que es mujer. No estoy diciendo eso. Luego la banda es bien radical. Lo que estoy diciendo es generemos equipo para hacer las cosas. Y es que también estamos en un momento en México, en nuestro país, en el que ya lo platicaba yo también con otras amigas y otras activistas, que es ¿por qué necesariamente tenemos que tomar un bando? Sí. ¿No? O estar del lado de alguien. ¿Por qué no podemos construir en un camino en el que podamos transitar todas y todos sin necesariamente estar de un bando o de otro? Sí. Es un momento, creo que sí. No nada más eso, pero yo creo que en el feminismo en México no nada más es un tema de un bando u otro. Hay muchísimo, o sea, a mí me impresiona, y yo me considero una mujer feminista y demás, la cantidad de grilla que hay dentro del feminismo en México y la cantidad de racismo, clasismo, exclusividad, o sea, es impresionante como yo cuando presenté ese libro el día anterior se me filtró que iba a haber una manifestación afuera de la Suprema Corte de Justicia y habían gente dentro del movimiento que empatiza conmigo, ¿no? Y que la lleva bien conmigo, que me filtró información de todo lo que se estaba armando en mi contra por presentar este libro en la Suprema Corte de Justicia. Y uno de los reclamos principales era, y aparte, ¿sabes qué? ¿A qué se cree? ¿No? O sea, que va a llegar, ahora resulta que es feminista. Ella que vaya a sus cárceles. O sea, si está en sus cárceles no la vamos a estar chingando. Pero ahora que viene a meterse en estos temas, no, esos temas nos pertenecen a nosotros. Y no va a llegar así como muy chingonetas ahora a presentarlo con el presidente del Ministerio de Corte. O sea, como que se cree. Y fui yo, puta, o sea, ¿qué? No mames lo que fue el día anterior de presentar este libro, la oportunidad de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que aparte es un hombre feminista, presentara desde la casa de la jurisprudencia de esta nación estos temas tan dolorosos y que se hablara tanto a calzón quitado y sin filtro alguno sobre estos temas, que el propio movimiento feminista lo haya madreado tanto. Y luego hubieron como notas, ni siquiera notas en periódicos o en cosas así, fue más bien como
ya les voy a llamar activistas, como pseudoactivistas o no sé qué intentan hacer, pegándole muchísimo al libro, pero aparte con una malinformación que era como, te juro, tenía yo ganas de escribirles y decirles, oye, para que no hagas el ridículo, abre tantito el libro para que veas que, ¿no? Porque los primeros eran, ¿y cómo se atreve a sacar a los asesinos de Fátima en el libro? Y yo, güey, lean el libro, amigos, o sea, no mamen. Si quieren se los mando por PDF, o sea, no lo compren. Pero, ¿quién dijo que estoy sacando a los asesinos de Fátima? ¿No? Las regalías. Las regalías. Güey, ¿saben lo que es escribir un libro? ¿Sabes cuánta gente compra un libro en este país? O sea, yo le invierto a mis libros, para pronto. O sea, la verdad, porque tengo que viajar, tengo que hacer entrevistas, tengo que, ¿no? Y me da igual, es un proyecto personal que yo tengo, pero es como, qué ganas de nada más chingar. O sea, qué ganas de chingar y qué cabrón, porque dentro de la lucha está la sororidad, ¿no? O la famosa sororidad. Y de pronto creo que pero la sororidad de veras, no de los discursos, sí. ¿No? De veras, exacto. De llevarlo a la práctica, güey. Creo que hoy es una de las palabras más, ¿cómo podría yo llamarle? Que usamos así como al por mayor, ¿no? Sororidad, pero esa sororidad es nada más como la que está en el discurso, claro. En el papel, incluso hasta en las instituciones, ¿no? Siempre que es 25 y que es día naranja, el moñito, ¿no? Pero y después, ¿qué pasa, no? Pero déjate esa, o sea, eso ya te estás yendo a ligas que claro. Hasta yo te argumentaría como, pues qué chingón que hay esa visibilidad. O sea, mucha gente es como, no solamente es el 8M, es todos los días, sí, es todos los días, pero también es el 8M. Sí, ¿no? También es la importancia de que haya un día que recordemos a las víctimas y que con nombre y apellido, que el tema de conversación sea que las primeras planas de todos los periódicos sea la realidad de género en el país. O sea, sí necesitamos el 8M. ¿No? Sí. Y sí necesitamos que las empresas de repente digan, no, estamos en pro de la mujer y a mí me pasa, nada más llega a principios de febrero o mediados de febrero y a mí me da mucha risa, güey, la cantidad de empresas que me buscan para dar una conferencia o para todo esto y es como, no lo juzgo, es que chingón, o sea, qué chingón que se suban a este barco. Sí, no lo hacen en junio, julio, octubre, pero esa visibilidad que da en el 8M se tiene que agradecer. La sororidad de la que tenemos que estar hablando no es si me pongo o no me pongo el moñito, es si lo practico o no todos los días. Exacto, porque a mí te digo que luego la banda feminista me pega muchísimo, un cierto sector, ¿no? Me pega muchísimo. Me han llegado a decir cosas que es como, ¿qué? Tú desde tu privilegio, ¿no? Pinche niña rica o pinche niña blanca. Es como, güey, ¿cómo estamos pidiendo equidad? ¿Cómo estamos pidiendo respeto? ¿Cómo estamos pidiendo, no, sororidad? Si esto que estás haciendo no me lo ha dicho nunca un hombre pa' pronto, ¿no? O sea, es como, güey, qué loco. O sea, ¿por qué no podemos ser congruentes con lo que estamos pidiendo? Y es que aún hablando de ese privilegio blanco o como se llame, y aquí también recuerdo las palabras de una amiga de Mary Rose, que dice, que dice, no importa si tienes el privilegio, es qué haces con ese privilegio. Claro. Pero aparte no malentendamos privilegio. Exacto, pero entendiéndolo en cómo está estigmatizado, porque a mí lo que me zurra del concepto de privilegio es, ¿a quién? Neta. O sea, ¿quién se acuerda? Porque yo quiero platicar con esa persona. Cuando yo soy atea, ¿no? Pero voy a hacer un ejemplo, ¿no? Cuando estábamos en la panza de nuestras mamás y las células nos estaban diciendo, oye, ¿de qué color quieres que sea tu piel? O como en qué condiciones quieres nacer? O en qué familia, o en qué zona del país quieres vivir? O qué color de ojos se te antoja tener. ¿No? Diosito preguntándonos esas mamadas. No. Todos nacimos donde nos tocó, cabrón. O sea, a nadie, es más, nadie estamos en este mundo porque se nos preguntó si queremos estar en este mundo. Fue porque nuestros papás les dio la gana tenernos este mundo, para empezar por ahí. Y luego, donde nacimos,
no es culpa nuestra y no debe ser un tema de culpa, ¿no? Yo no tengo culpa de nacer donde nací y ni mucho menos. A mí no me tocó escoger, para pronto. Entonces, el que usemos el concepto de privilegio desde la discriminación de alguien por quién es y por dónde le tocó nacer es discriminación como tal. Entonces, entendamos privilegio porque en este país donde el 54% de la población, o 64% según cifras, viven en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Donde tenemos el índice del mundo más alto de violencia sexual infantil, con las 3 ciudades más importantes de prostitución infantil. Producimos el 60% de la pornografía que se consume en todo el mundo. O sea, ¿no? Hablar de privilegio en este país es que te toque, como ya lo dije, nacer en una familia donde no hay madrazos, donde no hay drogas, donde no hay violencia, donde puedas ir a la escuela, donde tengas comida en la mesa y donde predomine el amor. Eso en este país es privilegio, porque hay un chingo de gente que no lo tiene. Exactamente. Y que esas mismas condiciones son las que generan o son las que más visibles en nuestro país para decir el Estado también algo no está haciendo bien, ¿no? ¿Por qué no? Eso no es normal con todos. Tener una casa, tener, como es que tú decías, ahí ¿no? es la parte de la corresponsabilidad. Exacto. O sea, me pasa mucho cuando entrevisto especialmente a menores en conflicto con la ley, que es esta sensación como de puta, si yo hubiera nacido donde tú naciste, en las condiciones que tú naciste, no sé si no estaría sentado donde estás tú, ¿no? Porque al niño de 8 años que le pusieron una pistola en la mano y le dijeron, te vamos a enseñar a ser hombre, y que le lo quemaban con un cigarro cada que lloraba, y que lo sacaron a la calle y lo enseñaron a delinquir desde los 8 años de edad, el que a los 14 le estemos llamando delincuente a mí me parece muy cabrón. Muy cabrón. Porque todos somos quien somos en la vida por las oportunidades que hemos tenido. Todos somos quien somos por las experiencias de vida que hemos tenido. Nos forma el entorno en el que coexistimos. Y nadie está exento de eso, ¿no? O sea, yo puedo hablar de haber tenido la fortuna de tener papás que me aman, de poder haber ido a la escuela y de haber terminado la universidad, de tener la oportunidad de viajar, ¿no? De tener una pareja increíble. ¿No? Tengo la fortuna. Soy privilegiada porque tengo todo eso. Pero eso es lo que hace quien soy hoy también, ¿no? Y el yo decir soy quien soy, por todo el entorno que me ha rodeado, sería muy injusto que yo no pueda ver a alguien con esos ojos, entendiendo el entorno que les ha rodeado, ¿no? Y esa es la empatía y la compasión que nos falta, la sororidad que nos falta de pronto posicionar como sociedad. Ese pensamiento colectivo constante. Yo siempre lo digo, ¿no? Pero vimos, o sea, las protestas, muchas veces estamos como a la espera de las críticas políticas que tienen que ver con, hablemos del presidente, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra del presidente, o sea, no estoy emitiendo una postura para nada. Pero el presidente habla mucho de la anticorrupción, ¿no? Y la gente que es oposición del presidente dice, bueno, ¿cuál es el plan anticorrupción? El plan anticorrupción tiene que ser que dejes de ser corrupto, cabrón. O sea, que le dejes de dar 200 pesos al policía que te paró, que dejes de pagar porque te da huevo hacer la fila de algún trámite, que entregues tu coche a la policía cuando te pasaste porque no verificaste o te pasaste un alto y lo tienen que llevar al corralón porque así lo marca la ley. Y que tú digas de a cuánto para que no tenga que irse al corralón, ¿no? No estemos esperando a que alguien más haga lo que nos toca hacer a nosotros, porque constantemente estamos en esa postura de pues sí, es que este país es bien pinche corrupto. En sí, esa justificación, ¿no? Porque creo que lo dijiste muy bien. Siempre es como esperar a que nos digan cómo lo tenemos que hacer para hacerlo.
no desde la iniciativa como y ni siquiera desde la iniciativa, desde la incongruencia Sí. absoluta también, ¿no? Porque ¿cómo te atreves a hablar de corrupción cuando tú mismo eres corrupto, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a ser un empresario que menta madres de la corrupción en el país cuando se trata de que tu empresa salga adelante? Pues sí sueltas la lana que tienes que soltar, ¿no? Sí, pero pues así es el sistema, y si no, no cierro el contrato, y si no, pues esto no avanza. Está bien, pero no te quejes de la corrupción. O sea, no te sientes a comer con tus cuates y digas que el presidente es un pendejo porque es el presidente más corrupto que ha habido en la humanidad, cuando tú también, ¿no? Sí. Si se trata de una concesión de algún contrato, alguna cosa así, o sea, perdón, pero en estas cosas lo chiquito es lo que cuenta, y lo chiquito es la cagué, me pasé el alto, la cagué, o sea, Y lo chiquito ¿no? también cuenta y suma. Es que eso es lo que suma. Sí, claro. Eso es lo que suma, no hay más. Y eso es un error muy grande luego que es un error muy grande que luego cometemos el pensar que nuestras acciones no influyen. Ay, güey, ¿qué diferencia hace que yo le dé 200 pesos a un policía? Corrupción la de Javier Duarte. Corrupción la de... ¿no? Inserte aquí el nombre que quieras. Podemos ¿no? hacer una lista completa. Pero... No, güey, no hay una diferencia entre Javier Duarte y tú. No la hay. Corrupción es corrupción. 5 pesos o 7,000 millones de pesos. Sí, claro. No es robo poquito. Es... O soy medio feminista, ¿no? Cuando se trata de que piensen igual que yo, marchen igual que yo, tiene que haber ese respeto. Luego, en el movimiento feminista me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué opinas de las encapuchadas? ¿No? Ellas tienen su lucha, ellas... Puedo estar o no estar de acuerdo. Eso no quiere decir que no tengo la capacidad de empatizar con ellas. Y de entender que ellas ven el feminismo desde o las actividades y las acciones desde ese lugar, ¿no? Que yo me vaya a poner una capucha y vaya a destruir algún monumento, no, va en contra de mis valores, pero eso soy yo. Pero eso no quiere decir que no, o sea, es como ser respetuosa y ser congruente, ¿no? Y yo creo que al final todas las causas convergen en algo, ¿no? Sí. Que es que todas y todos buscamos un mejor México. Sí. Creo que eso es lo que debería predominar en si no, cualquier es que si causa. no nos metemos el pie, ¿no? O sea, si estamos luchando por sororidad, pero a la vez nos estamos dando la madre entre nosotras, pues estamos ahora sí que como salmones contra corriente. Literal, estamos como salmones contra corriente, en esta falsa sensación de que estamos haciendo algo por el país, cuando realmente estamos promoviendo la venganza, estamos promoviendo el punitivismo, estamos promoviendo las luchas a medias, porque muchas veces son luchas a medias, ¿no? Las que... Y hablando de punitivismo, ¿cómo se mira el punitivismo desde las cárceles y con las mujeres? Mira, el tema de las mujeres en la cárcel, yo sí, digo, hablando de feminismo y demás, sin duda la equidad es importantísima, lo más, pero si en algún lado podemos ver que la igualdad es una falacia absoluta, es en la cárcel. Porque hay que decirlo, no son lo mismo las mujeres y los hombres. No somos lo mismo. Y donde más lo puedes ver es en las cárceles del mundo. Desde la manera en la que construyes una cárcel. Para construir una cárcel de una mujer tienes que tener áreas completamente distintas. ¿Por qué? Porque el hombre no lacta. Sí, son porque el hombre no distintas. Exacto, pero porque no somos iguales, ¿no? Que es muy distinto a la equidad. Sí. ¿No? La equidad debe existir, pero la igualdad es una pendejada. Entonces, ¿cómo se ve la equidad o cómo se ve la igualdad o la no igualdad desde la cárcel? Es uno, el entendimiento que las mujeres y que los hombres no somos y lo mismo. Entonces, en México hay una ausencia de igualdad en la creación de penales. México no tiene penales para mujeres. Lo que más se llegara a acercar a un penal para mujer es el CPC, el Federal 16, que está hecho un desastre ahorita, pero
idealmente es un penal bien pensado, y el de Santa Marta de la Ciudad de México, que ha creado ciertos espacios puntuales en materia de género, ¿no? Fuera de eso, a las mujeres las meten a los penales de hombres. Y los penales se crean con una perspectiva que no es de género. Entonces, desde ahí estamos mal, ¿no? Si nos vamos al tema penitenciario de cómo viven las mujeres en prisión, ahí se ve muy reflejado el tema de la equidad. Y de las cuestiones desafortunadas culturales de este país, empezando por el machismo. Tienes un nivel de abandono con las mujeres en prisión que no tienes con los hombres. Y es chistoso porque vas a las penales de hombres en día de visita. Sí, va toda la familia. No, las mujeres. La esposa, ¿no? La esposa, la hermana, la mamá, la prima, Es más, nunca he conocido a un hombre que le presentaron a la chava que está en la cárcel. He conocido a 500,000 mujeres que empiezan a andar con así de que, güey, mi hermano está en la cárcel y tiene un amigo y te lo quiero presentar. Entonces, la banda luego hasta va a hacer novio, a echar novio a la cárcel. Con las mujeres no, eso no pasa. O sea, las mujeres que tienen visitas conyugales, por ejemplo, son mínimas. Y si las que tienen es porque se consiguieron a un buen cabrón que las sigue yendo a visitar, la mayoría las abandona porque la mujer deja de servir. Entre comillas digo eso porque el hombre llega a una casa que no está limpia, los hijos no están bañados, la tarea no está hecha. Entonces, esas cosas que le pertenecen a la labor de la mujer, otra vez, entre comillas, pues los hombres machistas, en ese estigma, claro, los hombres machistas no lo toleran. ¿Cómo que nada más voy a coger cuando te toque la visita conyugal? No, yo quiero coger cuando hay que coger. Y eso implica que estés aquí afuera. Entonces mejor me consigo otra porque tú ya no me sirves. Entonces son doblemente victimizadas en ese sentido también. Las mujeres en la Ciudad de México, por ejemplo, que luego tienen la visita conyugal, son las que se casan estando en la cárcel y tienen a su esposo también en prisión. O que se casan con otra mujer estando en prisión, la esposa sale y la esposa es la que va a verlas a la cárcel, ¿no? El tema de la maternidad creo que es una deuda pendiente que todavía tenemos en este país. Si bien la organización Reinserta se ha encargado a que se visibilice y que hayan leyes al respecto de esto, todavía hay mucho por hacer en entender lo que implica la maternidad en prisión, desde un ámbito jurídico y desde un ámbito penitenciario. Desde un ámbito jurídico, luego hay jueces que avientan a las mujeres a la cárcel por un robo. Y tienes 5 hijos, güey. Como con el punitivismo, sí, ¿no? Tienes 5 hijos en tu casa que se van a quedar sin una mamá. Ah, pero robó. Sí, pero tú imagínate el daño que le estamos haciendo a esos niños. ¿Sabes? O sea, como que el verlo así. Este país es el país del punitivismo. ¿Y por qué? Porque eso pedimos como sociedad. Y hay que decirlo. Eso que salgamos... El entendimiento de justicia que tenemos es como sinónimo de cárcel, ¿no? De venganza. Ajá, y venganza. De venganza, sí. Justicia y venganza son sinónimos en este país. Y es la locura porque no hay cosas que son menos sinónimos que esas dos cosas. Pero en este país, entre más años, peores condiciones, más jodido estés, así, mejor para la sociedad. Que eso no nos lleva a nada. O sea, ¿qué pasó después de que lincharon al güey de la combi? Nada. Siguió pasando lo mismo, hay igual o más asaltos, o sea, no pasó nada realmente. Entonces, creo que el tema de la maternidad en prisión es un tema bien delicado. Yo nunca he visto una situación más dolorosa que cuando hay que separar a una mamá de su hijo, porque ya llegó la edad en la cual tienen que ser separados. La injusticia y el machismo del sistema de justicia penal. En México, en Reinserta hicimos un estudio, una mujer tiene, por la misma condena, por el mismo delito, tiene 5 años más de condena que un hombre. Por el simple hecho de ser mujer. Por el simple hecho de ser mujer. Yo me ha tocado ver, en el Estado de México hay una policía, que el esposo mató al hijo. Cuando ella llegó de trabajar como policía, o sea, en el gobierno, la detuvieron junto con el esposo y le metieron a ella 12 años, al esposo 28. Pero el juez le dijo, era tu obligación cuidar de tu hijo, como mujer, como madre. Y por ende, la sentencia, 12 años de sentencia, ¿no? Es como, güey, ¿cómo? No, porque era mi obligación, porque soy mujer. Obligación del papá también. Súmale a los 28 años, los 12 años, si quieres, a él también por no cuidar del niño y matarlo. También. Pero no. Hay muchísimo machismo. Yo tengo una mujer que quiero mucho en la cárcel, una amiga, me atrevo a decir, la China, que es
es un hombre trans, a veces va por la China, a veces va por Saúl. Y a él, cuando lo juzgaron, la jueza le decía, ¿pero tú qué eres? Uh-huh. O sea, ¿pero qué eres? O sea, ¿por qué te vistes así? O sea, ¿por qué? Te vale madres. Uh-huh. ¿Y por qué estás poniendo eso en juicio? Mucha machorra, mucha... Y que de eso dependa... Tu sentencia. Está muy cabrón. Sí. Entonces, hay mucho que hacer en materia de género en el sistema penitenciario y en el sistema de justicia penal también. Uh-huh. Hay el primer caso de feminicidio en este país, en esta ciudad, en la Ciudad de México, donde estamos grabando, fue de una chava que se llama Semiramis. Que si quieren escuchar su historia se pueden meter a Privadas de la Libertad, de esa su historia, pero en grandes rasgos fue una mujer que es acusada de matar a su hija cuando ella estaba trabajando, cuando su hija fue asesinada. Uh-huh. Si de algo es culpable es de no haber protegido a su hija en un ambiente de violencia, porque no era la primera vez que violentaban a los niños, pero le meten la misma sentencia que al güey. Uh-huh. Y se viralizó el caso, y entonces pues ahorita cómo nos echamos para atrás cuando ya los medios hicieron de las suyas, y ella está en la cárcel cumpliendo una sentencia de, no sé si son 30 y tantos o 50 y tantos años, pero igual que el esposo, o el ex esposo, porque ya no lo ve. Pero el machismo cultural está impregnado por doquier como quiera, o sea, es impresionante. Es que creo que nuestra sociedad así crecemos, en el machismo, es machista, ¿no? Desde que crecemos, y esas frases siempre dicen esas microviolencias, esos micromachismos. Y yo no creo que sea porque sean pequeñitos, sino porque están tan normalizados que están casi invisibles, ¿no? Sí. Pero desde que te dicen, justamente ayer, mi prima, mis sobrinos están en la primaria, ¿no? Y dice que hay muchos temas de niños que ya empiezan como a juzgarse, ¿no? Y a etiquetarse. Entonces, que unos a otros se dicen, es que si lloras, pareces niña. Y desde... Sí, a los niños, ¿no? Es que, y luego a mí la gente luego me pega mucho, ¿no? ¿Por qué trabajas con feminicidas? Es que yo quiero entender por qué un hombre mata. Y desafortunadamente muchas veces los hombres que matan o que abusan o que violentan a mujeres son hombres que se les ha reprimido, y no los estoy justificando, solamente quiero que se entienda. O sea, imagínate que desde los 2 años te dicen, no, los hombres no lloran. O te queman cada que lloras para entrenarte a no llorar. O te da la gana jugar con una muñeca y te lo quitan y te dan una golpiza, porque eso es de maricones. Sí. ¿No? O sea, entonces vas generando una personalidad donde reprimes emociones, te vas constituyendo como un ser humano inseguro, porque esas son las consecuencias del mismo. Y al rato, pues claro, tienes una emoción como son los celos y te desquicias. ¿Por qué? Porque no lo sabes manejar, porque nunca se te han dado las herramientas para hacerlo. Y ahí es cuando decimos que el machismo no solo afecta a las mujeres, ¿no? Sino también afecta a los hombres también, sin duda. Entonces yo creo que, como decíamos aquí, y creo que el mensaje que me gustaría dejar para ir cerrando el episodio, es que no importa las causas que tengamos, la compasión, la empatía, debe ser como la base para construir ese camino donde podamos transitar todas y todos, porque al final todas las causas buscan tener un mejor país para todas y para todos. Sin duda. Y en este 8M la sororidad real, ¿no? Exacto. O sea, hagamos una autorreflexión este año de decir, bueno, soy sorora en mi vida, ¿no? Porque no se vale ser una cabrona con las mujeres en tu oficina y luego salir a marchar en el 8M, ¿no? Y gritar sororidad y equidad y demás, pero cuando se trata de chingarte la de la oficina, te la chingas, ¿no? En vez de decir, creces tú, crezco yo, o cómo nos ayudamos mutuamente, ¿no? O si voy yo, vas tú. Claro. ¿No? ¿No? Entonces la congruencia, el pensamiento colectivo en cómo como grupo, como mujeres y como feministas estamos haciéndolo, ¿no? Exactamente. Pues te agradezco. No, al contrario. Muchas gracias, porque a pesar de todas las circunstancias que hubieron antes de que pudieras llegar,
estuviste hoy aquí con nosotros. No, muchas gracias. Y que justamente este episodio se está escuchando el 8M. Entonces creo que puede ser una invitación a hacer esta reflexión. Y ahora me gustaría, para ir cerrando, para ya cerrar, que nos compartas 5 cosas que la gente no sabe de ti, que no te preguntan siempre en las entrevistas. Híjole, no sé, porque suelo ser muy comunicativa, como me dice mi mamá. En vez de decirnos chismosas, mi mamá y yo nos decimos que somos muy comunicativas. A ver, 5 cosas que la gente no sabe de mí. Tengo un temor terrible a que mi relación fracase, porque a veces me tengo miedo a mí misma en cuanto a mi manejo de... No mi manejo de emociones, pero como suelo boicotear ciertas cosas que me confrontan con retos o que me confrontan con... Y mi mujer es de armas tomar, entonces a veces me pasa que cuando me peleo con ella es como, no puedo con esto, ¿no? Y me desquicio, o sea, como que te dije, please, no quiero hablar contigo, ¿no? Porque no estoy sabiendo manejar esto, pero sé que es un defecto mío que tiene que ver con mi ausencia de humildad o mi presencia extrema de orgullo o demás, ¿no? Me muero de ganas de ser mamá otra vez. Me muero de ganas, o sea, mi pobre esposa, bueno, futura esposa ya, sabes que ya, así ya cállate, por favor, güey. ¿Qué más? La gente no sabe. ¿Cuál es el sueño que te falta por cumplir? Sin duda, el hacer algo que está relacionada con la policía. El otro día, yo soy amiga del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, lo quiero muchísimo, a Omar. Y yo le decía el otro día, güey, un día voy a dejar todo y me voy a venir a trabajar a la policía, ¿sí sabes? Y se caga de risa de mí, pero le digo, es que tú te ríes. Pero es en serio, o sea, mis momentos más cabrones emocionalmente son cuando me han invitado a traslados penitenciarios, tipo cuando cerramos el Topo Chico. No mames, cuando cerramos el Topo, yo nunca he sentido ese placer en mi vida. O sea, no hay una sensación que compare el amor nada más, pero me encanta. O sea, es como mi yo frustrado, ¿no? Sí. El haber sido policía. Pero aparte, policía de inteligencia. O sea, me hubiera encantado en encubierto, ya sabes. O sea, sí. yo sufro muchísimo de ser muy controladora, ¿no? Mi novia me dice, güey, es que eso es porque quieres saberlo todo y quieres controlarlo todo. Y yo, es que yo no, o sea... Otra cosa sería que eres controladora. Claro, pero también información es control, ¿me explico? Entonces, sí, claro. Me pasa mucho. Si yo ahorita nos podemos hablar, por ejemplo, de quién mató a Colosio, me da calor. Me da calor porque es como, no mames, que me voy a morir sin saber quién mató a Colosio. O sea, sí, claro. El otro día lo hablaba con... Sí, ya hablaste, ya, terminemos. El otro día lo hablaba con un secretario, cuyo nombre no voy a decir, que trabajaba en el CISEN muchos años. Y yo le decía, güey, ¿no te sientes muy privilegiado de tener esa información de lo que realmente pasa en este país? Y me dijo, mira que cuando estuve en el CISEN había una caja fuerte con información y nunca la abrí. Y yo... ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ¿por? ¿No? O sea, como... A mí me caga... Y yo trabajé en la Policía Federal un rato. Y mi ex esposo, el papá de mi hija, es periodista. Y me daba mucha risa porque... yo estaba en antisecuestro, entonces agarrábamos a bandas de secuestradores y de que a la semana. Última hora, agarran a banda de secuestradores. Y yo le escribía, mal informados que estamos, o sea, eso fue pero la semana pasada, amigos, ya sabes. A mí me pasó que estaba yo en el altiplano cuando detuvieron a la tuta y me tocó estar adentro del altiplano porque hay una cosa que se llama Código Azul, donde se cierra desde, bueno, en ese momento, desde la extinta Comisión Nacional de Seguridad, ahora Secretaría de Seguridad Pública, y te chingas, te quedas entre celdas, o sea, no se abren, son eléctricas y no se abren. Entonces, a mí me tocó el ingreso de la tuta y me acuerdo, llegué a mi casa como a las 4 de la mañana y Manuel de, güey, ¿qué pedo? ¿No? Porque, o sea, ¿quién se queda en el altiplano hasta las 4 de la mañana? Y yo, no sabes el chisme que te tengo, güey. O sea, acaban de detener y yo estuve ahí. a la tuta y el güey
así viendo su celular, no es cierto. Y yo, espérate estuve 3 ahí. días para que te enteres, ya sabes. Y así me pasó igual con el Chapo. O sea, con el Chapo me tocó la suerte de estar en la oficina de un alto funcionario público en el momento que le informan que acababan de detener al Chapo. Y no fue hasta 14 horas después Que se supo. que se supo. Y fue como... Vivimos en una mentira, ya sabes. Sí. Yo no puedo con la idea de que ¿no? La información clasificada, la información de seguridad se maneja de manera distinta. Yo quiero pertenecer a ese pedo, ¿no? Y eso sí lo dejaría todo por pertenecer a eso. Dormiría más feliz, yo creo. ¿Cuál otra? Mucha gente no sabe que Mariel, mi novia, y yo fuimos muy amigas, y que cuando se dio cuenta ella, antes que yo, que estaba enamorada de mí, me peleé con ella y le dejé de hablar 1 año. Mucha gente no sabe eso. Vale. Y no fue hasta un año después que ella insistió en hablar, que se pudo dar como esta historia Perseveró. tan padre de amor, sí, sin duda. Y otro dato de mí es que la gente sabe que soy atea, pero la gente no sabe que tengo un conflicto muy puntual con la religión. O sea, Okay. me cuesta mucho trabajo el tema de la religión y eso no es un obstáculo, pero de alguna manera sí, en mi crianza con mi hija. Porque estamos tan envueltos en cuestiones religiosas muchas veces que, no, o sea, ¿cómo le explicas a tu hija que alguien se murió? Y entonces escucha con la familia extendida, pues es que se fue al cielo, ¿no? Y yo, a ver, Pía, voltea y ve al cielo y dime si ves a alguien de los que te están diciendo que se van al cielo. O el perrito, ¿lo ves? O sea, por favor, enséñame si lo ves. Entonces me tengo que controlar muchísimo porque me cuesta mucho trabajo como el entendimiento de eso. Y es un obstáculo en la explicación. La explicación constante de por qué somos diferentes. Te juro, ya es lo último que te cuento, pero estábamos en Acapulco en diciembre y estaba Pía con una amiguita que es súper cristiana. Y entonces iba a ser Navidad, ¿no? Y se voltea y le dice: Pía, acuérdate, es 2 años más grande que ella, ¿no? Y yo escuchando, acuérdate que Navidad no es solo de regalos. Acuérdate, Piush, porque le dice Piush, acuérdate, Piush, que Navidad es de Cristo y del niño Jesús, y eso es lo más importante, que nuestro niño Jesús, no sé, y yo, Sí. así de, ok. Subimos a la casa y me dice: mamá, ¿y yo qué pasó, mi amor? ¿Quién es el niño Jesús? Y yo, pues... Mira, es un ser que existió hace muchos años, ¿no? Sí. Y se ha creado una idea, pero empiezo a explicarle a mi hija, ya está con la Barbie jugando a tú las traes, ¿no? Pero ha sido un obstáculo muy fuerte ese. Te va a tocar mucho más todavía, porque las preguntas de los niños... No, no, ya empezaron, ya empezaron. Bueno, pues muchas gracias. No, Vamos gracias a cerrar ti. con el pilón, que es un ticketcito, que vamos a aprender algo de feminismo. Perfecto. Que se supone Me que tocó no el turno sabemos. 2. F2, que es... Usetain fue la primera y única emperadora mujer de China entre 624 y 705 después de Cristo. Pues ahí tenemos la única emperadora en la... mujer de China. Ajá, en China ha sido se llama Wu Zetian. Wu Zetian. Y cuentan, como rapidito ya el pilón, que era muy malvada y despiadada. Por eso llegó a ser emperadora. Pero, como en este podcast nos cuestionamos todo, pues ¿quién cuenta la historia, no? Los hombres. No había mujeres que escribían la historia. A ver, yo te voy a decir una cosa, no dudaría que fuera una mujer despiadada y cabrona y culera, porque dentro de lo que hoy creo que el mundo necesita es la energía femenina y las características femeninas en espacios de poder. Porque hablando justo de la no igualdad, los hombres y las mujeres no somos iguales. Y muchas veces las mujeres que ocupan
queremos imitar. Queremos imitar. Entonces imitamos las conductas de los hombres, pensando que solo así vamos a llegar. Y si lo ves así, hoy hablemos de las presidentas mujeres del mundo, son las que su compasión, su amor, su parte como más... Resuelven mucho mejor y tienen un mucho mejor país, porque la neta es que los hombres nos tienen como estamos ahorita, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, no dudaría que en esas épocas era una hija de la chingada, porque los hombres son bien cabrones, ¿verdad? Sí. Pues les agradecemos que hayan estado aquí hasta el final de este episodio y pues bueno, ¿dónde pueden ver tu podcast, escucharlo? Bueno, yo tengo un podcast que se llama Privadas de la Libertad y lo pueden en cualquiera que sea la plataforma. Yo siempre recomiendo YouTube porque verlo y ver las expresiones y ver a las personas privadas de la libertad es mucho mejor siempre que escucharlo, pero bueno, en cualquier plataforma. Es una producción de Más Gallo Media, entonces lo pueden ver ahí en YouTube. Y bueno, mis redes sociales son @sasquianino y las de Reinserta son @reinserta. Pues ahí está, si les interesa más el tema. Tienes otros libros que también hablan. Es mi cuarto. Ajá, este es el cuarto libro, pero pues hay otros 3 si les interesa. El primero es Un sicario en cada hijo te dio, que es sobre testimonios de niños reclutados por la delincuencia organizada. El segundo es No es No, que es una guía para prevenir y erradicar el abuso sexual. El tercero es El infierno tan temido, que es sobre el secuestro en México. Y el cuarto es que es Maldito entre todas las mujeres, que es sobre el feminicidio. Pues muchas gracias. Esto fue Voces sin filtro, donde no callamos, gritamos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esto fue Voces sin filtro. No te olvides de seguirnos y compartirnos. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.